Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios. Hoy celebramos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es un tema que voy a desarrollar en otro video. Me concentro en el Evangelio. El Evangelio de hoy está centrado en la salvación mesiánica que se manifiesta en la salvación de los humildes de este mundo. Su primera parte narra la visita de María a Isabel, y la segunda es el canto de María, popularmente llamado Magnificat. Nos centramos en este canto tan arraigado en la espiritualidad cristiana. Tiene un sabor veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, por sus múltiples referencias textuales, pero aplicadas a la situación presente, y debe ser leído con los esquemas de la fe pascual de la primitiva comunidad, pues posiblemente se usa un himno judio-cristiano de la primitiva comunidad. Es un canto de liberación mesiánica que subraya la novedad del orden instaurado en Jesús. En ella se da la primacía a todos los postergados en aquel orden social, pobres, humildes, los sin significado social y relegados por quienes detentan el poder religioso y político, los descartados, como lo llama el Papa Francisco en la cultura del descarte. En ellos está el material sobre el que se instaura el nuevo orden social, y el ejemplo más claro es un nuevo orden instaurado en una criatura humilde y sin relieve social, cual es la joven María, originaria de una oscura aldea de Galilea, lejos de los poderosos, lejos por tanto del poder que irradiaba desde Jerusalén. En ella se fija especialmente la bondad de Dios, se la proclama grande y beneficiaria excepcional de su bondad. Sobre ella descansará la originalidad del nuevo pueblo escogido. En ella está prefigurada y compendiada toda la novedad del pueblo y de un nuevo orden instaurado en ese pueblo. El himno Magnificat, por lo tanto, es un fragmento poético insertado en la narración del saludo de la Virgen a su prima Isabel, y es un texto que nació en el ambiente litúrgico de alguna comunidad cristiana que quiso reflejar la admiración que sentía esa primitiva comunidad por el lugar que ocupaba la Virgen en el designio salvador de Jesús, y a la vez expresa la disponibilidad de María al designio salvador de Jesús, escrito en hebreo o arameo. Lucas lo tradujo al griego al estilo de la versión de los 70 y rememora a Jerusalén, la esposa de Yahvé, que da a luz el pueblo mesiánico, que en su humillación es librada para dar al pueblo el Mesías, el Salvador.
Lucas lo retocó para aplicarlo a María, reconociendo ser obra exclusiva de Dios y realizándose en ella las promesas de Dios a su pueblo, y concentró en él todas las tensiones de Dios para su pueblo y la exquisitez de sus dones. Por ello, estamos ante el himno, pero este himno consta de 3 estrofas que compendian la obra de María, de Dios con María, un canto sobre las grandezas que el Señor ha hecho en María. Dios es grande y es el Salvador único de su pueblo. Se fijó en una sierva suya humilde, pequeña, insignificante, para realizar en ella obras grandes y meritorias, y por lo realizado en ella me proclamarán bienaventurada todas las generaciones. La comunidad cristiana en sus orígenes era consciente de este prodigio de obra del Señor, que hizo en María maravillas de tal modo que los creyentes la llamarán siempre la bienaventurada. El pueblo de Dios ha admirado siempre y le ha dado expresión y alabanzas a la obra de Dios realizada en María desde todas las generaciones. Pues todo ello no son más que realizaciones del poder de Dios, que ha escogido a su sierva para un destino único, como es el dar a luz al el Salvador del mundo. En su seno se ha formado el Señor, el Salvador de la humanidad, y es de su propia carne y de su misma sangre la humanidad que tiene Dios, por lo que su identificación con el poderoso es identificación de carne y sangre con el cuerpo de Cristo. La humanidad de Dios tiene toda ella sangre de María. Las generaciones futuras tendrán siempre esa admiración y respeto por quien es verdadera Madre del Salvador. Por ello, revelación del inaccesible modo de obrar de Dios. En el nuevo orden de cosas instaurado en María, se promete castigo a los soberbios de corazón, potentados injustos, ricos avaros, mientras se promete misericordia divina a los humildes, los pobres, los hambrientos. Es la doctrina sobre el comportamiento de Dios en la traducción sapiencial, en la que el pueblo oprimido y de buena voluntad obtiene el beneplácito divino. Está ahí la sustancia del reino de Dios anunciado por Jesús. Gratitud de la humanidad redimida por el modo de obrar de Dios. Se canta la gratitud de Dios para el pueblo mesiánico que Dios tiene siempre por el siervo fiel y misericordioso, en el que está representada la figura de María, que canta loores al Altísimo y así cumple la alianza hecha a Abraham y su descendencia. Siendo el Magnificat un canto personal de María, es sobremanera un cántico de todo el pueblo elegido, dignamente representado en María. Ella es la incomparable portavoz del pueblo y su figura más excelsa, pues en ella están realizados todos los ideales propuestos a su pueblo y cumplidos todos los anhelos del pueblo. Así es como hoy proclamamos que el Magnificat es cumbre del pueblo de Dios y realización personal de todos sus ideales y plenitud de los dones ofrecidos por Dios a su pueblo y realización brillante de los mismos. Al frente del Nuevo Testamento señala el ideal a lograr para todos sus miembros de todos los tiempos. La fe, esperanza y caridad de todo el pueblo de Dios y de todas las épocas está amontonado en María. Por ello, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Evangelio de hoy tiene una riqueza y una fuerza impresionante. Cada frase y cada palabra es una llamada de atención en nuestra vida cristiana. Me gustaría destacar 3 cosas: la fe, la alegría y la disponibilidad. María acaba de recibir el anuncio del ángel de que él la elegida para ser la madre del Señor. Cree plenamente en Dios y en su palabra. Se pone en camino a prisa para ir con su prima Isabel. La fe no es solo una afirmación ciega a un dogma o a todo lo que nos han enseñado. La fe es una experiencia profunda y gozosa del Dios vivo y verdadero, que nos hace superar cualquier dificultad y que nos pone en camino para proclamarla y compartirla con los demás.
la experiencia de sabernos habitados por Dios, de saber que Él está con nosotros y nos ama, que nos elige a pesar de nuestra pequeñez y debilidad, nos hace salir de nosotros mismos e ir a los demás. Deberíamos preguntarnos cómo es nuestra fe. Es una experiencia gozosa, aunque no privada de sufrimiento, que nos hace dar testimonio del Dios que nos ama y nos salva, o por el contrario, es la confesión sin compromiso de un credo. En segundo lugar, la alegría es la nota dominante en esta sinfonía evangélica. María proclama jubilosa la grandeza del Señor, se alegra su espíritu en Dios, su Salvador, porque ha hecho obras grandes en ella, en los pequeños, en los humildes, en los que no cuentan. Se alegra Israel que en cuanto escuchó y vio a María, se llenó del Espíritu Santo y a voz en grito bendijo a su prima. Se alegró el pequeño Juan que saltó de gozo en el vientre de su madre. La experiencia de Dios nos llena de alegría, una alegría que se comparte y se contagia. Somos cristianos alegres que hacemos presente en nuestro entorno la alegría de Dios. Y por último, la experiencia de Dios conlleva la disponibilidad. María se puso en camino y fue aprisa para ayudar a su prima, para proclamar las grandezas de su Dios. El cristiano es portador de Dios. Debemos ser imagen de Cristo, sus manos, sus pies, su voz, su mirada, para que todos puedan contemplarlo y llegar a Él a través de nosotros, porque el poderoso ha hecho obras grandes en nosotros. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Señor, tú eres mi Dios y Salvador, confío en ti y no temo, porque tú estás conmigo. Te doy gracias porque haces obras grandes en mí y a través de mí, cuando soy dócil a tu voluntad y me dejo trabajar y moldear por tu espíritu. Por eso exulto y me alegro contigo y quiero proclamar tu amor, tu misericordia y grandeza a todos los que me rodean. Por ello, proclama mi alma la grandeza del Señor. La actitud fundamental del discipulado en el Evangelio de Lucas es ponerse en camino. María recibe la invitación a salir de sí misma, de su ciudad, a ponerse en camino y realizar un viaje hacia una ciudad de Judá. Ella es portadora de buenas noticias. Como discípula se pone al servicio de la palabra de vida, una vida que brota y que es reconocida en el seno de una estéril. María es llamada por Isabel, bienaventurada, dichosa por ser creyente. Ella ha creído como Abraham. La fe le da la palabra y la movilidad. María es discípula y se pone al servicio de su hijo. La voz, el saludo de María transforma a Isabel y suscita la alegría de los últimos tiempos. Y es en este momento cuando María proclama su Magnificat. El cántico está ambientado en la casa de Zacarías, Lucas 1:40, y constituye la respuesta de María a las palabras de Isabel. Los protagonistas son respectivamente María y el Señor. El movimiento de los primeros versículos se refieren solamente a María. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, mientras el segundo movimiento se alarga al escenario más amplio de la historia humana, abarcando todo un pueblo, Israel, y a todas las generaciones. El canto de María es ahora el canto de los pequeños y de los pobres. Es Yahvé el que ha hecho proezas, ha dispersado a los soberbios, ha derribado a los poderosos, ha exaltado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos, ha despedido a los ricos y ha auxiliado a Israel. En el Magnificat se da una relación temporal de pasado, presente y futuro. La intervención divina celebrada por María cumple aquello que Dios había anunciado a nuestros padres, aquello que Dios ha cumplido en el pasado, aquello que Él cumplirá en el futuro y aquello que ha comenzado a obrar en María. Me siento capaz de entonar un canto de esperanza en medio de las situaciones de nuestro mundo. Sé reconocer al Señor en el pobre, humilde y desvalido. Mis hermanos, che a todos ustedes il Signore vi benedica e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.